Desde las arenas doradas del desierto egipcio hasta los oscuros y laberínticos pasillos de las tumbas faraónicas, un escalofriante susurro ha resonado a través de los siglos: la maldición del faraón. Esta creencia ancestral, arraigada en el temor a profanar el eterno descanso de los reyes divinos, postula que cualquiera que ose perturbar su sepulcro sellado será víctima de una venganza sobrenatural, una sentencia de muerte que se bate implacablemente sobre el intruso. En el imaginario colectivo, las imponentes pirámides y los hipogeos ocultos del Valle de los Reyes no solo albergan tesoros incalculables, sino también fuerzas oscuras, guardianes invisibles que protegen el sueño eterno de los gobernantes del Nilo. Dale like y suscríbete y comparte. Comencemos. El velo del olvido comenzó a descorrerse en la década de 1920, gracias a la tenacidad y visión del egiptólogo británico Howard Carter. Intrigado por la mención en registros antiguos de un faraón hasta entonces desconocido de la 18ª dinastía, cuyo reinado había sido breve pero significativo, Carter logró persuadir al acaudalado Lord Carnarvon para financiar una búsqueda sistemática y ambiciosa de su tumba, que se presumía intacta en el laberíntico y polvoriento Valle de los Reyes. Tras años de excavaciones arduas y aparentemente infructuosas, el 4 de noviembre de 1922, la perseverancia fue finalmente recompensada con el descubrimiento de los escalones tallados en la roca que descendían hacia una puerta sellada con los sellos originales del recinto funerario. El 26 de noviembre, en un momento que quedaría grabado para siempre en los anales de la arqueología, en presencia de la ansiosa familia de Lord Carnarvon, Carter realizó el famoso agujero en la parte superior de la puerta e introdujo una vela, vislumbrando, según sus propias palabras, cosas maravillosas. La tumba de Tutankamón se reveló como la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta el punto de que Carter pudo fotografiar delicadas flores secas de más de 2000 años de antigüedad, que se desintegraron al instante al ser expuestas al aire del siglo XX. Tras catalogar meticulosamente los innumerables tesoros que llenaban las antecámaras, Carter finalmente llegó a la cámara real, donde el sarcófago de cuarcita amarilla que contenía los féretros anidados del faraón había permanecido imperturbable durante más de 3 milenios. Y fue entonces, con la apertura de la tumba y la exposición de su contenido al mundo moderno, cuando una serie de muertes inexplicables comenzaron a ocurrir entre aquellos que la habían visitado o estaban íntimamente involucrados en su excavación. Un fenómeno que la cultura popular, ávida de misterio y sobrenatural, bautizaría rápidamente como la maldición de Tutankamón. La primera y más resonante víctima de esta supuesta venganza sobrenatural fue Lord Carnarvon. Es fundamental recordar que el aristócrata británico había sufrido un grave accidente automovilístico años antes, cuyas secuelas afectaron particularmente sus pulmones, razón por la cual residía en Egipto durante los inviernos, buscando el beneficio de un clima más seco para su delicada salud respiratoria. En marzo de 1923, apenas 4 meses después de la histórica y trascendental apertura de la tumba, Carnarvon fue picado por un mosquito. La pequeña molestia se convirtió en una tragedia inesperada cuando al afeitarse rutinariamente se cortó accidentalmente la picadura, lo que desencadenó una virulenta septicemia que se propagó rápidamente por todo su organismo. Una neumonía, una infección pulmonar particularmente letal en una época anterior a la disponibilidad generalizada de penicilina y otros antibióticos modernos, asestó el golpe final a un hombre ya debilitado por problemas respiratorios crónicos. A pesar de los esfuerzos médicos de la época, que se limitaron a administrarle un suero, Lord Carnarvon sucumbió a la enfermedad la noche del 5 de abril de 1923. La prensa sensacionalista británica, siempre dispuesta a explotar historias extraordinarias y misteriosas, encontró en esta trágica coincidencia, o no, el caldo de cultivo perfecto para revivir las antiguas leyendas sobre la ira vengativa de los faraones profanados. Los relatos de la muerte de Carnarvon se adornaron con detalles macabros y conexiones sobrenaturales, tejiendo una narrativa de fatalidad ineludible. Se contó que en el mismo instante del fallecimiento de Lord Carnarvon, en un hotel del Cairo, su perra terrier Susie aulló lastimeramente en su imponente castillo de Highclere, en Inglaterra, y cayó muerta fulminantemente, como si un vínculo invisible se hubiera roto.
También se propagó la historia de un misterioso apagón que sumió a Al Cairo en la oscuridad en el momento exacto de la muerte, seguido de un inexplicable y repentino retorno de la electricidad, aunque no existe constancia documental verificable de este supuesto evento. Incluso se afirmó sin evidencia alguna en las detalladas y meticulosas notas de Howard Carter, que en un muro de las antecámaras de la tumba estaba inscrita una ominosa advertencia jeroglífica: la muerte golpeará con su velo a aquellos que osen perturbar el reposo del faraón. A pesar de que Carter dedicó una década entera a vaciar y documentar meticulosamente cada uno de los innumerables objetos encontrados en la tumba, esta frase nunca apareció en sus registros, y el muro en cuestión fue derribado para facilitar el acceso a la cámara real. La muerte de Lord Carnarvon desató una oleada de especulaciones y adhesiones a la teoría de la maldición. Figuras prominentes de la época, fascinadas por el misterio y lo oculto, alimentaron aún más la leyenda. Sir Arthur Conan Doyle, el renombrado creador de Sherlock Holmes, un ferviente creyente en el espiritismo tras la experiencia de su esposa como medium, se declaró públicamente convencido de la existencia de la maldición. La escritora Marie Corelli, conocida por sus inclinaciones místicas y su prolífica obra de ficción esotérica, afirmó poseer un antiguo manuscrito árabe que detallaba la venganza de los faraones, un documento cuya existencia nunca se ha podido verificar de manera independiente. El arqueólogo y periodista Arthur Weigall oportunamente publicó un libro sobre la maldición de los faraones, capitalizando el creciente interés público y contribuyendo a la proliferación de la leyenda. A la trágica muerte de Lord Carnarvon le siguieron otras, alimentando aún más el temor y fascinación por la supuesta maldición. Su medio hermano, Audrey Herbert, quien estuvo presente en la tensa y trascendental apertura de la Cámara Real, murió inexplicablemente poco después de regresar a Londres. Arthur Mace, el arqueólogo que dio golpe final al muro sellado para permitir el acceso a la cámara del sarcófago, falleció en el Cairo poco después, sin una explicación médica concluyente. Sir Douglas Reed, el radiólogo que examinó la momia de Tutankamón utilizando la tecnología pionera de la época, enfermó gravemente y murió en Suiza apenas 2 meses después de su participación en el estudio. Incluso la secretaria personal de Howard Carter sucumbió a un repentino y fatal ataque al corazón, y su anciano padre se suicidó al enterarse de la devastadora noticia, siendo inexplicablemente incluido en la creciente lista de víctimas de la maldición, a pesar de no haber tenido ninguna conexión directa con la tumba ni haberla visto jamás. Un profesor canadiense que estudió la tumba junto a Carter murió de un derrame cerebral poco después de regresar al Cairo. Dale like, suscríbete y comparte. La leyenda se intensificó aún más cuando durante el minucioso proceso de autopsia de la momia de Tutankamón, se señaló la presencia de una supuesta pequeña herida en la mejilla del faraón, ubicada aproximadamente en el mismo lugar donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon. Un detalle cuya veracidad histórica es altamente dudosa dada la falta de referencias contemporáneas confiables y la posibilidad de interpretaciones posteriores. Este descubrimiento fortuito disparó aún más la imaginación de los periodistas y el público, quienes comenzaron a tejer intrincadas teorías sobre una conexión sobrenatural entre la picadura del mosquito y la misteriosa muerte del mecenas de la excavación. Algunos incluso llegaron a dar por muertos a varios de los participantes en la autopsia, alimentando la narrativa de una venganza faraónica implacable. Sin embargo, la realidad fue mucho más prosaica y menos sensacionalista. A excepción del desafortunado radiólogo, la mayoría de los miembros del equipo de Howard Carter vivieron durante muchos años sin problemas de salud inexplicables o directamente relacionados con la tumba, incluyendo al médico principal que supervisó la autopsia. El propio descubridor de la tumba, Howard Carter, falleció de cáncer, una enfermedad común, pero muchos años después de completar su monumental trabajo en la tumba de Tutankamón, desmintiendo así la creencia popular de que él también había sido víctima de la maldición. A principios de la década de los 30, los periódicos sensacionalistas llegaron a atribuir hasta 30 muertes a la supuesta maldición del faraón, incluso publicando erróneamente un obituario de Howard Carter, quien se vio obligado a desmentir públicamente su propio fallecimiento. Si bien muchas de estas muertes fueron claramente exageraciones, coincidencias desafortunadas o el resultado de enfermedades comunes,
En una época con una comprensión médica limitada, la acumulación de casos en un periodo relativamente corto de tiempo pareció desafiar la mera casualidad para muchos, alimentando la persistente creencia en una fuerza sobrenatural vengativa. Sin embargo, la falta de más escándalos y muertes extrañas directamente vinculadas a la tumba de Tutankamón disipó gradualmente el intenso interés de los periodistas durante los siguientes 30 años. No obstante, la leyenda de la maldición resurgió con fuerza en las décadas de 1960 y 70, cuando valiosas piezas del tesoro de Tutankamón, celosamente guardadas en el Museo Egipcio del Cairo, fueron trasladadas para participar en diversas exposiciones temporales de gran prestigio en museos europeos. Los directores del museo de entonces, quienes habían aprobado los controvertidos traslados, fallecieron poco después de dar su consentimiento, y la prensa británica, siempre dispuesta a revivir la fascinante historia, no dudó en extender la sombra de la maldición sobre algunos incidentes menores y percances que sufrieron los tripulantes del avión que transportó las delicadas y milenarias piezas a Londres, demostrando la perdurabilidad de esta misteriosa creencia en la imaginación popular. A pesar de la persistencia de la leyenda en la cultura popular y su atractivo para el sensacionalismo mediático, la comunidad científica se mantiene firmemente escéptica ante la existencia de una maldición sobrenatural vinculada a la profanación de las tumbas faraónicas. La mayoría de las muertes atribuidas a la venganza de Tutankamón y otros faraones puede explicarse de manera plausible por causas naturales, enfermedades preexistentes que se agravaron en las condiciones insalubres de la época, o simplemente por las leyes de la probabilidad y la coincidencia estadística, especialmente considerando el número de personas involucradas en las excavaciones y el tiempo transcurrido desde entonces. Sin embargo, la fascinación por la maldición del faraón perdura, alimentada por el misterio inherente a la muerte, la profunda reverencia que sentimos hacia las civilizaciones antiguas y el atractivo irresistible de lo desconocido y lo inexplicable. ¿Qué se esconde realmente tras la misteriosa desaparición de aquellos que osaron perturbar el sueño eterno de los faraones? ¿Fue una mera serie de desafortunadas coincidencias, una serie de trágicas muertes? ¿O existió algún factor desconocido, quizá de naturaleza biológica, como la exposición a hongos o bacterias antiguas, o incluso psicológica como la sugestión y el miedo colectivo, que contribuyó a estas inquietantes muertes? La respuesta definitiva sigue eludiéndonos, dejando un amplio espacio para la especulación y manteniendo viva la escalofriante y misteriosa leyenda de la maldición que acecha en las oscuras y silenciosas profundidades de las tumbas faraónicas. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.